Estimados y estimadas estudiantes, vamos a resolver entonces este ejercicio sobre campo eléctrico que dice que tenemos un disco de radio R centrado en el origen del plano XY, el cual está cargado por una densidad superficial de carga, teta sub S, que es función de R igual a menos alfa R, donde alfa es un número constante y positivo, y R representa la variable radial en coordenadas polares del plano XY. Calcula el campo eléctrico E en un punto P a lo largo del eje Z positivo. Entonces, a pesar de que parece ser de que este fuese un problema en 3 dimensiones, lo podemos ver solamente en 2 dimensiones en el plano XY, puesto que el punto que queremos calcular está en Z, pero solamente tenemos estas coordenadas, o sea, solamente el disco que nos están dando está solamente en un plano. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que vamos a trabajar en coordenadas cilíndricas, puesto que, en base a cómo nos entregan el enunciado, lo más sencillo y cómodo es trabajar en estas coordenadas. Entonces, para poder calcular el campo eléctrico en el punto, pensemos en cada uno de los diferenciales de carga. Estos diferenciales de carga que van a poseer en este disco, que tiene una densidad superficial de carga dada, cada uno de estos diferenciales de carga va a producir un diferencial de campo eléctrico. Entonces, cada una de esas contribuciones de diferencial de campo eléctrico, nosotros las vamos a integrar dentro de todo este disco y vamos a encontrar cuánto es el campo eléctrico en el punto P. Entonces, tenemos una carga incremental o diferencial de Q que va a ser igual a el diferencial de superficie, en este caso, el diferencial de área del disco, multiplicado por la densidad superficial de carga. Si nosotros queremos pasar esto ahora a los diferenciales del eje cilíndrico, que es lo que vamos a trabajar, vamos a tener que la densidad de carga es menos alfa por R, que es lo que nos están dando, y nuestro diferencial de superficie va a ser R por el diferencial de phi y el diferencial de R. ¿Ya? Así nosotros podemos calcular cuánto es el diferencial en cada uno de nuestros ejes. Y eso finalmente nos queda menos alfa R cuadrado de phi por dr. ¿Ok? Entonces, como habíamos mencionado, en el punto P, que es el que está acá, el diferencial de Q va a producir un campo eléctrico diferencial. ¿Ya? ¿Cómo va a ser ese campo eléctrico diferencial? Bueno, nosotros sabemos que ese campo eléctrico diferencial va a ser igual a esta carga diferencial dividido por 4pi epsilon sub 0. Esta es la distancia que yo tengo desde el punto a la carga y el vector unitario que va desde el punto a la carga. Yo necesito obtener cuánto es la distancia que tengo desde esta carga diferencial hasta el punto y por lo tanto la resta que voy a tener que hacer es punto menos carga. Ahora, tenemos que primero encontrar cuáles son las coordenadas del punto y de la carga. En el caso del punto, el vector coordenadas del punto, fijémonos que el punto puede estar en cualquier parte del eje Z positivo, ¿ya? En cualquier parte. No tiene componente de radio porque está justo en el eje Z y tampoco va a tener componente de ángulo. Por lo tanto, va a ser Z con AZ top. Esas van a ser las coordenadas del punto P. Ahora, tenemos que también encontrar cuáles van a ser las coordenadas de nuestro diferencial de Q. Nuestro diferencial de Q va a estar ubicado en algún radio. Puede estar en cualquier parte de este círculo, pero va a estar ubicado en algún radio. Como va a estar ubicado en algún radio, simplemente su posición va a ser R, y en este caso, el vector unitario va a ser A sub R. ¿Ya? Que nos indica que la posición de cada una de estas partículas o de cada uno de los diferenciales de carga va a estar determinada por el radio, o sea, en qué punto es que está este diferencial de carga. Y aquí lo podemos ver. Entonces, este diferencial de carga que nosotros tenemos aquí va a estar ejerciendo un campo eléctrico al punto P. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que nosotros vamos a hacer es obtener esta expresión que está acá, que esta expresión acá es encontrar cuánto es el punto menos la carga, ¿ya? Según lo que nos dicen las presentaciones que podemos revisar. Esta distancia que está acá es el punto menos la carga. Entonces, este diferencial de carga, dividido por 4pi epsilon sub 0, nosotros lo convertimos en este diferencial de carga que teníamos acá, reemplazamos esto que está aquí, acá, y acá tenemos lo que son los vectores unitarios en base a cada una de las posiciones.
¿Ya? Despejamos todo eso y obtenemos esta ecuación. Recordemos que esta ecuación va a ser una ecuación genérica, o sea, en base a la expresión que nosotros obtengamos después. Si nos dan este mismo problema, pero nos dicen cuál es el punto y nos dicen cuánto es R, nos dicen cuánto es alfa, yo voy a poder encontrar inmediatamente cuánto es el campo eléctrico en cualquier punto del eje Z. ¿Ok? Ahora, viene un detalle muy importante. Tenemos el diferencial de campo eléctrico que resulta de poder despejar o trabajar algebraicamente todo esto, donde dejamos por una parte todo lo que vendría siendo lo que podemos dejar afuera, por así decirlo, y dejamos acá en función de esto. Ahora, aquí nos dice que debido a que la componente R tongo de dq se anula, el campo eléctrico nos queda lo siguiente. ¿Por qué esta componente de R en dq se anula? Porque, si bien es cierto, yo tengo acá un diferencial de carga, yo tengo que observar de que cualquier componente que yo tenga que vaya en la dirección de R, necesariamente voy a encontrar otro dq que va a ser igual, pero en sentido contrario. Entonces, debido a que puedo encontrar una carga opuesta, que va en sentido contrario, pero con la misma magnitud, al final se van a anular. Y solamente una vez que nosotros queramos integrar respecto a R y respecto acá al ángulo, nos vamos a dar cuenta que la componente que tiene que ver con dr se va a anular y por lo tanto con R tongo se nos va a anular, que es lo que va hacia allá, y por lo tanto solamente nos va a quedar la integral respecto al radio de este problema. Entonces nos queda la integral que tenemos aquí, alfa partido en 4pi epsilon sub 0, integral de R igual a 0 hasta R, integral desde el ángulo hasta 2pi, porque son nuestros diferenciales que teníamos aquí, pero sabemos que la componente de R se nos va a anular. Ahora, ¿por qué se nos va a anular la componente R? Esto es lo que tenemos que tener claro porque lo que se nos anula es en realidad la componente de el vector unitario R. Voy a volver a compartir pantalla. Ahí sí. Entonces, ¿por qué se nos anula? Para este para este diferencial de carga que nosotros tenemos acá, aquí observamos que vamos a tener una componente en R, R tongo, y una componente en Z, Z tongo. ¿Ya? Pero la componente en R se nos va a anular. Primero nos deberíamos preguntar, ¿cuál es la componente en R? La componente en R va a ser cada uno de los este diferencial va a producir un campo eléctrico hacia ese punto, que tiene componentes R tongo y tiene componentes Z tongo. O sea, tiene un componente que va hacia afuera y tiene un componente que va hacia arriba. Pero fíjense que cada vez que yo encuentro un diferencial de dq con un componente que vaya hacia afuera, necesariamente voy a encontrar otro componente, por ejemplo, de dq, que va a estar, por así decirlo, diametralmente opuesto y que se van a estar anulando entre sí. Eso es cierto para todo este disco. Por lo tanto, esta componente R se anula. Se anula la componente R vectorial, que acá está representada mediante este dφ, porque es dφ el que se va a estar anulando. ¿Por qué va a ser dφ el que se está anulando? Porque para cada uno de los puntos que yo vaya encontrando, lo que va a ir cambiando diferencialmente va a ser el ángulo. Por ende, lo que aquí se va a anular es esta integral, se va a anular, y nos va a quedar solamente la integral con z tongo. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener toda esta expresión que va a ir desde r igual a 0 hasta r igual a r mayúscula. Esta integral naturalmente que es bastante compleja, se puede llevar a alguna calculadora para obtener esa expresión general que nos entrega el campo eléctrico que tiene un disco de radio R con las características que nos dieron acá para cualquier punto en el plano, o sea, en el plano Z, en el eje Z. Naturalmente que en un problema nos podrían dar esto mismo, pero nos podrían dar quizás el alfa con algún número, nos podrían decir cuánto es el punto P, dónde está, y nosotros podríamos ocupar esta misma expresión, fíjense, y reemplazar directamente cuáles son los valores de cada uno, cuál es el valor del radio, cuál es el valor de P y cuál es el valor de alfa, y directamente podríamos entonces encontrar cuánto va a ser ese campo eléctrico.